Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Isaí Flores, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sean todos bienvenidos a El Baúl de la Ciencia, proyecto creado por Somos Ingenio UAC. En videos anteriores hemos hablado de las interacciones que existen entre átomos y moléculas y de cómo el tener un amplio conocimiento sobre estas mismas nos permite trabajar a la nanoescala, manipular y crear estructuras nuevas con aplicaciones totalmente sorprendentes. Acompáñenme a ver la química de lo pequeño, una nueva perspectiva a la química desde la nanotecnología y de cómo es esta tan importante. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver la importancia de la química, el qué tan importante realmente es la química para la nanotecnología. También vamos a ver cómo funciona la química en la nanotecnología, ya que a escalas nanométricas la química se comporta de una manera totalmente diferente. Y también vamos a conocer técnicas químicas para la elaboración de nanomateriales. Para empezar, ¿por qué química? La química es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica. Los fenómenos que ocurren en la nanoescala tienen su origen en el importante papel que juegan las superficies en los nanomateriales. Es fácil entender que cuanto más pequeña es una estructura, la parte de átomos ubicados en la superficie va a ser mucho mayor. Es evidente que la química va a ser decisiva para obtener nanomateriales de manera eficaz y sostenible, a gran escala, con el menor de los costes y con un bajo impacto ambiental. Para alcanzar estos objetivos serán fundamentales los avances científicos y tecnológicos en la nanociencia, en donde la química tiene mucho que aportar en el diseño, preparación y caracterización de nanomateriales. En la parte de abajo puedes ver una nanopartícula, la cual está recubierta por varias moléculas o incluso otros nanomateriales, que van desde un recubrimiento que puede ser biocompatible, un radioligando que no nada más es la parte radioactiva de algún elemento para poder ver su fluorescencia, anticuerpos, fármacos o incluso otras biomoléculas. Y todas estas cosas se pueden agregar a la nanopartícula o a los nanomateriales por métodos químicos. ¿Qué hace la química en la nanoescala? El uso de la nanotecnología en química supone una gran ventaja debido a que permite a los ingenieros jugar con la materia hasta un punto de cambiar las propiedades de los materiales y obtenerlos prácticamente a la medida. De esta forma, las posibilidades de elaborar recursos para sectores productivos son infinitas, y esto ayuda a que las soluciones que se puedan aportar a la industria sean mucho más eficientes. No olvidemos que la química es la ciencia que conecta la sencillez de átomos y moléculas con la complejidad y funcionalidad de la materia macroscópica y de la vida propia. De hecho, los químicos son científicos que en sus laboratorios idean y ponen a punto protocolos para producir nuevas formas de materia, y lo hacen a nivel molecular como a nivel de millones de toneladas cuando es preciso trabajar a escala industrial. Mediante el control de la geometría y el tamaño de los nanomateriales, también se pueden modificar propiedades como conductividad eléctrica, la reactividad química, la elasticidad, magnetización, la coloración, etc. También se necesita de nuevas tecnologías para observación de este nanomundo, como microscopios electrónicos de transmisión, de efecto túnel o de fuerza atómica, y nuevos métodos de síntesis inorgánicas y electroquímicas. Las diferentes metodologías de fabricación de nanomateriales y nanoestructuras se agrupan en dos grandes familias. Por un lado, nos encontramos con los procesos que son parte de formar cosas desde lo pequeño, para generar estructuras aún más complejas. Estos procesos se le conocen del tipo ascendente, en inglés bottom-up, que técnicamente lo único que necesitamos son moléculas e irlas agrupando a nuestro parecer para crear nanopartículas. Por otro lado, también se definen los procesos descendentes o top-down, como aquellos en los que se parte de estructuras grandes para obtener otras de menor tamaño
y gracias a estas técnicas poder obtener nanomateriales. Cabe resaltar que las técnicas bottom-up son un poco más generalmente químicas y las técnicas top-down son un poco más físicas, ya que requieren desbastar, desgastar o incluso ir eliminando algunos componentes que no se necesitan. Actualmente existen muchos nanomateriales específicamente derivados de metales de transición, como el oro, los óxidos de hierro, el dióxido de titanio, el óxido de zinc o paladio, que están aplicando diversas investigaciones para la fase académica, tales como catálisis, transferencias energéticas, materiales magnéticos, entre otras. Las aplicaciones más prácticas de la nanotecnología serán en el desarrollo de equipos pequeños para monitorización ambiental o de salud, en la fabricación de nanocápsulas para el transporte de fármacos. Además, hay que tener en cuenta que otros fenómenos de la nanotecnología solo tienen respuesta por la famosa e intrigante mecánica cuántica. Lo que sí te puedo explicar es cómo cambian las propiedades de un material si le agregamos alguna nanopartícula o lo modificamos. Por ejemplo, si a un material plástico se le adicionan nanofibras de celulosa, se mejora la resistencia mecánica del material, es decir, se hace más duro. Si a la misma matriz se le añaden nanopartículas de cobre, esta mostrará propiedades antifúngicas y antibacterianas, algo así como si tuviera un desinfectante propio. Pero si se le agregan nanoarcillas, el material mejorará sus propiedades de barrera al oxígeno y se podrían usar en envases de alimentos. Un hecho interesante es que estos efectos se logran añadiendo una baja cantidad de los nanomateriales y normalmente no representan más de un 5% en el nuevo material. Para lograr estas proporciones, la química es muy importante, conocer los compuestos y las cantidades específicas. Técnicas químicas para nanomateriales. En videos anteriores ya he explicado algunas técnicas que se están usando actualmente para la generación de nanomateriales. Sin embargo, aquí te voy a mostrar 4 técnicas químicas que son de alta importancia. La primera es la pirólisis. La pirólisis es una degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno, por lo que dichas sustancias se descomponen mediante calor, sin que se produzcan las reacciones de combustión. En la creación de nanopartículas, un precursor de vapor, líquido o gas es forzado a través de un orificio de alta presión, el cual se quema. El sólido resultante se gasifica en el aire para recuperar otras partículas de óxidos que están como subproductos. La pirólisis a menudo resulta en agregados y aglomerados en lugar de una sola unidad de partículas primarias. Esta técnica es muy usada a nivel industrial y llevado a la gran escala, ya que la calidad de las nanopartículas o de los nanomateriales que se obtienen por medio de pirólisis no es tan elevada como otras técnicas. Ahora vamos a hablar del proceso Sol-Gel, que es una técnica de química húmeda ampliamente utilizada y recientemente en los campos de la ciencia e ingeniería de materiales cerámicos. Estamos hablando de una mezcla gel-suspensión de componentes iniciales de manera específica. La procedencia inicial de los reactivos es de suma importancia, ya que la calidad o rendimiento puede variar dependiendo de la casa industrial de procedencia de los químicos utilizados. Aquí dividiremos dos productos finales, que son un aerogel y un cerogel. La única diferencia entre el aerogel y el cerogel es que tan compactas y aglomeradas están las nanopartículas después del proceso de gelación. Para la creación de un aerogel se tiene que extraer el solvente utilizado, mientras que para la obtención de un cerogel, en vez de extraerlo, se vaporiza. Este método se utiliza principalmente para la fabricación de materiales, normalmente son óxidos de metales, a partir de una solución química. Esta solución química es el llamado sol, que actúa como un precursor de una red integrada. La red se llama gel, de partículas discretas o de polímeros en esta red.
Gracias a la técnica Sol-Gel, se pueden crear nanopartículas de alto tamaño o de poco tamaño, controlando la cantidad de sol inicial. Ahora veamos las microemulsiones. Si mezclamos aceite con agua y lo dejamos en reposo, veremos que se separan y forman dos fases, la del agua y la del aceite. Una manera de conseguir que esto no suceda es agregando un surfactante, que es una molécula que posee dos partes como el jabón, una hidrófila o polar y la otra hidrófoba o no polar. Hidrófila significa que va a aceptar el agua e hidrófoba significa que la va a repeler. Los detergentes son ejemplos típicos de estas sustancias. Volviendo al principio, cuando regamos un poco de agua sobre una gran cantidad de aceite, se forman gotas de agua en el aceite. Si a esta mezcla le añadimos un surfactante, las gotas parecen desaparecer como si el agua se disolviera en el aceite. Sin embargo, si lo pudiéramos observar con más detalle, veremos que en realidad se forman gotas muchísimo más pequeñas del agua en el aceite, con dimensiones de escala en nanómetros. A estas gotas se le conocen como microemulsiones. También vamos a ver la electroquímica. De manera general, el proceso consiste en sumergir un par de electrodos metálicos en una disolución electrolítica y aplicar un voltaje a los dos electrodos por un periodo de tiempo suficiente para producir partículas de óxido de metal de los electrodos. Esta es una de las nuevas técnicas para la síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos, en las cuales se puede controlar muy bien su tamaño, forma, la fase cristalina, además de que se crean nanomateriales de alta pureza. Estas son dos técnicas que ya se encuentran totalmente en el mercado. Las microemulsiones se utilizan para crear alimentos o, como ya dije, algunas otras moléculas. Por ejemplo, ¿sabías que la mayonesa industrial se crea de esta manera? Para poder obtener la consistencia que conocemos, justamente el proceso de microemulsión es muy útil. No quiere decir que la mayonesa esté nanoparticulada, sin embargo, la idea de creación del proceso es la misma. Las técnicas electroquímicas hoy en día son las que más se estudian por el auge que tienen, al igual que la pureza que se puede obtener. Las técnicas electroquímicas pueden ser tanto muy sencillas de 2 electrodos, tanto muy complicadas de 3 o 4 celdas. Esto depende realmente de qué tan complicado vamos a hacer el proceso, o bien del tipo de nanopartícula que se quiera obtener. Por último, vamos a hablar de la química verde. En pocas palabras, podemos resumir que existe una gran cantidad de métodos para sintetizar nanopartículas por procedimientos químicos. Si bien la ventaja de utilizar estos métodos es la facilidad para realizarlos y su costo, desgraciadamente son altamente contaminantes para las muestras y para el medio ambiente. Por eso, para finalizar, te contaré una solución muy viable. Esta es la química verde, una nueva forma para preparar nanopartículas que ha hecho lentamente su entrada en la nanotecnología y utiliza plantas. Así es, plantas para un propósito en común, la creación de nanopartículas. Este término ha sido aplicado anteriormente en muchas fases de la química, y recientemente los científicos han empezado a buscar cómo reducir el uso de ingredientes tóxicos en la producción de nanopartículas. Un gran evento para la química verde en la nanotecnología ocurrió cuando los científicos descubrieron que las plantas no solo acumulaban metales, sino que estos lo hacían depositados de forma de nanopartículas. Uno de los primeros reportes sobre el uso de la química verde para producción de nanopartículas se empleó una planta de alfalfa. Cuando la planta absorbía los nutrientes de la tierra, estos venían con ciertas contaminaciones, y estos se depositaron de forma de nanopartículas, diciendo que la planta funciona como un bioreactor de creación de nanopartículas. Claro que todavía esto está en estudio. Muchas gracias por ver la química de lo pequeño. ¿Qué tal te pareció esta perspectiva?
es totalmente nueva, ¿cierto? Pues aún falta mucho por descubrir. ¿Tienes alguna duda o te interesa saber más de la nanotecnología? Mándame un correo. Recuerda que esto fue El Baúl de la Ciencia, proyecto creado por Somos Ingenio Work.